Ambición sin límites, conquista, asesinato y por supuesto el poder de una tecnología que no tenía rival en el mundo antiguo. Estos, podríamos decir, fueron los cimientos del Imperio Romano. Se movían por una especie de ego cultural colectivo, una confianza ciega en su propio destino. Y sus colosales proyectos de construcción, que se extendieron por 3 continentes, fueron el gran vehículo de su poder. Eran una demostración de dominio grabada en piedra y hormigón, una que increíblemente ha perdurado durante milenios. Bueno, pues vamos a sumergirnos en cómo lo hicieron. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? El desafío fundamental al que se ha enfrentado cualquier imperio a lo largo de la historia. Pero claro, para Roma, la escala era sencillamente abrumadora. Estamos hablando de un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados. Pensemos en eso un momento, lo que significa. Desde las tierras frías y llenas de niebla de Britania hasta los desiertos abrasadores de Egipto. Desde las costas atlánticas de lo que hoy es Portugal hasta las fronteras del antiguo imperio persa. ¿Cómo se puede gobernar un mosaico tan increíblemente diverso de culturas, de idiomas, de pueblos? ¿Cómo impones tus leyes, cómo recaudas los impuestos o sofocas una rebelión cuando un mensaje del Senado en Roma puede tardar semanas, si no meses, en llegar a un gobernador en una provincia lejana? O sea, ¿cómo mantienes todo eso unido sin que se desmorone por su propio peso? Y aquí está la clave, la respuesta a esa pregunta monumental. El verdadero genio de Roma, su fórmula secreta, no estaba solo en la fuerza bruta de sus famosísimas legiones. Por supuesto que eran importantes, claro que sí. El soldado romano conquistaba el territorio, sí, pero era el ingeniero quien lo aseguraba, quien lo consolidaba. Utilizaron la construcción como una extensión de la propia conquista. Y no solo para administrar, sino también para intimidar, para controlar y, sobre todo, para proyectar una imagen imborrable de poder absoluto y de permanencia. Cada puente que levantaban, cada acueducto que serpenteaba por el paisaje, cada calzada que trazaban en línea recta, se convertía en un símbolo tangible de la idea que era Roma. Inevitable, omnipresente y, en su mente, eterna. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Primera parte, la ingeniería como arma. Porque antes de que los acueductos llevaran agua a las ciudades y los anfiteatros ofrecieran espectáculos, la ingeniería romana tuvo un propósito mucho más primario, mucho más brutal. Vamos a empezar por ahí, por cómo fue en sí misma una sofisticada herramienta de guerra psicológica y un instrumento absolutamente indispensable para la conquista. A ver, intentemos imaginar la escena. Estamos en el año 55 a.C. Julio César, en plena campaña de las Galias, llega a la orilla del imponente río Rin. El Rin era mucho más que un río, era la frontera natural que separaba el mundo romano, civilizado, de las tribus germánicas, a las que consideraban salvajes e impredecibles. La opción lógica, la obvia, habría sido usar barcos para cruzar, ¿no? Pero claro, para un hombre como César lo obvio nunca era suficiente. Él quería enviar un mensaje. No quería simplemente cruzar, quería dominar el río, quería marchar sobre el agua como si fuera tierra firme. Así que le dio a sus ingenieros una orden que parecía a todas luces imposible: construir un puente. Y ellos respondieron con una genialidad absoluta. Fijaos en esto. En lugar de luchar contra la poderosa corriente del Rin, decidieron usarla a su favor. Clavaron pares de pilares de madera en el lecho del río, pero no rectos, sino en un ángulo muy preciso, de tal forma que la propia fuerza del agua, en vez de debilitar la estructura, la apretaba todavía más, la hacía aún más sólida. Una vez que tenían esos cimientos anclados, unieron los pares con vigas transversales y colocaron una calzada por encima. Fue, sencillamente, una proeza de ingeniería militar sin ningún precedente. Pero es que la verdadera genialidad, lo que de verdad te deja sin palabras, no está solo en el diseño, sino en la velocidad de ejecución. 10 días, eso es todo lo que tardaron. Un ejército de 40.000 legionarios, que no eran solo soldados, sino también carpinteros, herreros, ingenieros, transformaron un bosque cercano en un puente de más de 300 metros de longitud sobre un río profundo y traicionero. Pensemos un segundo en lo que eso significa, la logística que hay detrás, la tala masiva de árboles, el transporte de esa madera pesadísima, la fabricación de miles y miles de piezas con una precisión milimétrica y luego el ensamblaje de todo eso en medio de una corriente fluvial. Y todo en solo 10 días. Hoy en día, con grúas, con maquinaria pesada, con planificación por ordenador, un proyecto así sería un desafío logístico monumental. Para los romanos, fue una demostración de eficiencia y de poder tan abrumadora que resultaba sencillamente aterradora para sus enemigos. Y aquí es donde llegamos al punto crucial, a la verdadera razón de ser de ese puente. No se construyó solo para que las legiones cruzaran, se construyó para que fuera visto. Era un mensaje de 300 metros de largo que decía, alto y claro, no hay barreras para nosotros, ni ríos, ni montañas, ni bosques. Podemos ir a donde queramos, cuando queramos. Y creedme que el mensaje fue recibido. Las crónicas de la época cuentan que cuando las tribus germánicas vieron a las legiones romanas marchar en perfecta formación sobre el Rin, como si nada, simplemente se aterraron y huyeron a lo más profundo de sus bosques. César había demostrado que Roma no respetaba las fronteras que imponía la naturaleza. Aquel puente fue un arma psicológica de un poder inmenso.
Y para subrayar todavía más su dominio, después de pasar 18 días en territorio germánico, cruzó de vuelta y ¿qué hizo? Ordenó que lo desmantelaran por completo. El objetivo ya estaba más que cumplido. Era un puro teatro del poder. Muy bien. Segunda parte. Agua, pan y circo. Control e ingeniería civil. Una vez que has conquistado el territorio, el desafío cambia por completo. Ahora ya no se trata de vencer, sino de gobernar. Y los emperadores romanos entendieron a la perfección aquel principio del panem et circenses, pan y circo. Una población que está bien alimentada, que tiene acceso a ciertas comodidades y que está entretenida, es una población dócil. Así que ahora vamos a ver cómo esa misma destreza ingenieril que dominaba ríos se aplicó en el corazón del imperio para controlar a las masas, para ofrecer un nivel de vida sin precedentes y, en esencia, para mantener la paz a través de la construcción. 750 millones. Esa es la cantidad que se estima de litros de agua que 11 acueductos vertían en la ciudad de Roma cada día. Cada día. Para que nos hagamos una idea, es más agua por persona de la que disfrutan hoy en día muchas ciudades modernas. Esta increíble afluencia de agua dulce fue el motor que permitió que una metrópolis de 1 millón de habitantes, una absoluta anomalía en el mundo antiguo, no solo existiera, sino que prosperara. Este torrente de agua potable abastecía innumerables fuentes públicas, llenaba las piscinas de los grandiosos baños públicos, que eran centros sociales, limpiaba las alcantarillas y por supuesto llegaba a las villas de los más ricos. Este acceso al agua creó un estándar de higiene pública que no tenía parangón en el mundo, y los romanos lo sabían. Se veían a sí mismos como una civilización superior, en parte porque literalmente estaban más limpios que todos los demás. Pero a ver, ¿cómo construyeron estas maravillas de la hidráulica? No lo hicieron solo con piedra y argamasa, tenían un arma secreta, un material que iba a revolucionar la arquitectura para siempre, el hormigón romano. Y su ingrediente clave era la puzzolana, una arena de origen volcánico que era muy abundante en la región de Nápoles. Al mezclarla con cal y con agua se producía una reacción química que creaba un mortero de una resistencia y una durabilidad extraordinarias. Además, a diferencia de la piedra, que había que tallarla con mucho esfuerzo, el hormigón se podía verter en moldes, lo que les permitía crear formas curvas y cúpulas audaces que antes eran impensables. Pero lo más importante de todo es que era impermeable, e incluso podía fraguar, o sea, endurecerse bajo el agua. Esta propiedad fue un antes y un después. Les permitió construir cimientos sólidos para puentes, puertos y acueductos en condiciones que antes eran sencillamente imposibles. Podían construir más grande, más fuerte y, sobre todo, mucho más rápido que nadie. Y aquí vemos cómo aplicaron con una brillantez total otra innovación clave, quizás la más icónica de toda la arquitectura romana, el arco. A ver, no es que lo inventaran ellos, pero desde luego lo perfeccionaron y lo explotaron a una escala masiva. A diferencia del sistema de dintel y columna que usaban los griegos, que solo podía salvar distancias cortas, el arco distribuía el peso de la estructura hacia los lados y hacia abajo, a los pilares. Esto les permitió construir mucho más alto y mucho más largo, atravesando valles y ríos con una elegancia y una eficiencia que todavía hoy nos asombran. En el caso de los acueductos, esta técnica fue absolutamente fundamental. Les permitió mantener una pendiente increíblemente precisa y constante, a veces de apenas unos centímetros por cada 100 metros, a lo largo de decenas y decenas de kilómetros. De esta forma se aseguraban de que el agua fluyera por pura gravedad desde las montañas hasta la ciudad. Una maravilla. Pero, claro, esta increíble capacidad para construir se podía usar para el bien público o para la autocomplacencia más extrema y megalómana. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto. Tras el devastador incendio que arrasó Roma en el año 64 después de Cristo, el infame emperador Nerón vio una oportunidad. Confiscó 1/3 del terreno quemado de la ciudad, pero no para reconstruir viviendas para la gente que lo había perdido todo. No, lo hizo para construir su propio paraíso personal, la Domus Aurea, la Casa Dorada. Era un palacio extravagante con techos de oro, incrustaciones de joyas y hasta un lago artificial en su centro. Fue una bofetada en la cara de los ciudadanos. Su sucesor, el pragmático general Vespasiano, entendió que necesitaba distanciarse de esa tiranía, y entonces realizó una jugada maestra de relaciones públicas. Ordenó drenar el odiado lago de Nerón y en ese mismo lugar financió la construcción del anfiteatro más grande del mundo, el Anfiteatro Flavio, que hoy conocemos como el Coliseo. Con ese gesto devolvía simbólicamente ese espacio al pueblo de Roma. Estas palabras del propio Nerón, que recogió el historiador Suetonio, lo dicen absolutamente todo. Revelan una desconexión total con la realidad de su pueblo, y una vanidad, una arrogancia, que finalmente le costaría el trono y la vida. Este palacio fue visto como el máximo exponente de su tiranía, un acto escandaloso construido sobre las cenizas de la ciudad y financiado con dinero exprimido de las provincias, que ya estaban sobrecargadas de impuestos. Era, en definitiva, la antítesis del ideal romano del servicio público. Y el Coliseo no era solo grande,
Era una máquina de entretenimiento increíblemente sofisticada. Su sistema de entradas y pasillos, que llamaban vomitoria, permitía que hasta 70.000 espectadores pudieran entrar y desalojar el recinto en cuestión de minutos. Una proeza de gestión de multitudes que muchos estadios modernos envidiarían. En los días de mucho calor, una tripulación de marineros expertos desplegaba el velario, un gigantesco toldo retráctil que cubría gran parte de las gradas para dar sombra. Pero la verdadera magia ocurría bajo tierra, en el hipogeo. Era un complejo laberinto de 2 pisos con túneles, jaulas y un sistema de ascensores y trampillas que se operaban con poleas. Esto permitía que gladiadores, decorados y bestias exóticas aparecieran de la nada en medio de la arena, creando un espectáculo teatral y sorprendente. E incluso, en sus primeros años, antes de que se construyera el hipogeo, los ingenieros podían inundar la arena usando los antiguos canales del lago de Nerón para recrear famosas batallas navales a escala, las naumaquias. Era en todos los sentidos una auténtica maravilla de la ingeniería. Muy bien. Sección 3. El precio de la grandeza. El coste humano. Hemos hablado de puentes, acueductos, anfiteatros, hemos hablado de genio y de innovación. Pero toda esta magnificencia, toda esta ambición grabada en hormigón tenía un coste humano inmenso. Un lado oscuro que a menudo se pasa por alto. Y es absolutamente crucial, si queremos entender Roma en su totalidad, que nos paremos a pensar quién pagó realmente ese precio. La sociedad romana era una pirámide rígida y profundamente estratificada. En la cúspide, una pequeña élite de patricios y équites controlaba toda la riqueza y todo el poder. La gran masa de la población eran los plebeyos, ciudadanos libres pero con muchos menos privilegios. Pero la base que sostenía todo el edificio social, el motor invisible que impulsaba la economía y la construcción del imperio, era la esclavitud. Las estimaciones varían, claro, pero se calcula que en el apogeo del imperio, hasta 1 de cada 3 personas en la ciudad de Roma era esclava. Eran prisioneros de guerra, gente capturada por piratas o simplemente personas que habían nacido ya en cautiverio. Sin su trabajo forzado, agotador y a menudo mortal en las canteras, en las obras y en las minas, los grandes logros de la ingeniería romana que tanto admiramos serían sencillamente impensables. Y aquí lo vemos, la conexión directa y brutal. Tras la Primera Guerra Judío-Romana, el emperador Vespasiano y su hijo Tito saquearon el Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo. De hecho, el arco de Tito, que todavía se puede ver hoy en el Foro Romano, representa vívidamente a los soldados romanos llevándose el botín, incluyendo la famosa menorá de 7 brazos. Pues bien, ese oro y esa plata financiaron la construcción del Coliseo, y la mano de obra la proporcionaron miles y miles de prisioneros judíos que fueron traídos a Roma como esclavos. La grandeza del monumento más icónico de Roma está literalmente cimentada sobre la conquista, el saqueo y la subyugación de otro pueblo. Y llegamos a la última parte. Sección 4. Ecos en el hormigón. El legado de Roma. Entonces, después de todo este poder, de toda esta construcción y de todo este coste humano, ¿cuál es el legado que perdura de la ingeniería imperial romana? ¿Qué podemos aprender, no solo de sus triunfos, sino también de su eventual y espectacular fracaso? Durante siglos el imperio fue decayendo, los emperadores eran asesinados, las fronteras se debilitaban, las legiones caían en batalla, pero la infraestructura, el hormigón, los puentes, eso seguía en pie, eso perduraba. El verdadero golpe de gracia para la Roma clásica, el evento que la devolvió a una era preimperial, no fue la deposición del último emperador, no, fue algo mucho más práctico y mucho más devastador. En el año 537, durante el asedio de la ciudad por los godos, los invasores tomaron una decisión estratégica. Cortaron los acueductos. Las arterias que habían dado vida a la metrópolis durante 800 años se secaron. De repente, sin agua, la gran ciudad de 1 millón de almas se volvió insostenible. Las enfermedades se extendieron, la gente huyó. En muy poco tiempo, la población se desplomó en un asombroso 99%. Pasó de más de 1 millón de habitantes a apenas unas pocas decenas de miles que vivían entre las ruinas de su antigua gloria. La civilización que se había construido sobre el control del agua murió por la falta de ella. Y sin embargo, el Panteón, con su cúpula de hormigón todavía perfecta, el Coliseo, los restos de los acueductos, siguen ahí, siguen en pie, 2000 años después. Son un testimonio silencioso y poderosísimo de una ambición y un ingenio que parecen casi sobrehumanos. Son ecos en el hormigón. Y esos ecos nos obligan a hacernos una última pregunta, mientras miramos nuestros propios rascacielos, nuestros puentes y nuestras redes digitales, las estructuras que construimos hoy, las maravillas de nuestra propia era, ¿qué historia contarán sobre nosotros dentro de 2000 milenios?